Buenas noches. How are you? ¿Cómo están? Okay. Shall we give a clap offering to Jesus? Podemos aplaudir a nuestro Señor Jesucristo. I'm bringing my Bible as a proclamation, He traído mi Biblia como una proclamación, but I have written down the Bible verses here. pero he escrito los versículos bíblicos en los papeles. Because in old days the Bible some was in papyrus, some on pergament, ¿Se acuerdan que en los días antiguos la Biblia estaba en pergaminos and there was big Bibles, y había Biblias muy grandes, smaller Bibles, pequeñas Biblias, then it came on CDs, y ahora vienen en CDs, on en DVDs, DVDs, and today you can use the Bible on the y internet. puedes ahora usar la Biblia en Internet. So when I prepare a message, Así que I use cuando the internet. preparo un mensaje, normalmente uso Internet. It's still a Bible. Es una Biblia, sigue siendo Biblia, es la misma inspiración, Because you see, the paper here is not magical. porque si tú ves aquí la Biblia, el papel aquí no es mágico, It's just paper. es solo papel. It is the word that has the supernatural power. Es la palabra que tiene el poder It sobrenatural. doesn't matter if it's here or if it's in the DVD or if it's on the internet. No importa si está aquí, está en un DVD o está en It's Internet, still the same word of God. sigue siendo la palabra del Señor. So I met Maria 1 year and 4 or 5 months ago. He conocido a María hace 1 año y 4 meses más o menos. Yeah, and I was here with my wife and also another friend that's actually from India, but she's been living in London. He estado aquí también con mi esposa y una amiga que es de la India, que viene también de Londres. And I heard about Institute Sion He oído del Instituto Canción in London. en Londres. I was contacted by a pastor from Ecuador, He sido contactado por un pastor de Ecuador, and his name is Cesar, su nombre es César, but he has a church in London. pero tiene una iglesia en Londres. And they were going to have the opening of Institute Canción Así in que London. estuve en la apertura del Instituto Canción en Londres And he wanted me to preach there y querían que yo predique ahí. because he thought there was only one who was coming from another country. Solo había una persona que venía de otro país, But there were two coming, two pero leaders. vinieron 2 líderes. So he said, you speak 50 minutes. Así que tú puedes hablar 15 minutos, le And I dijeron. said, that's fine. Y él dijo, está bien, So I spoke only 10 minutes. y así que hablé 10 minutos. And that's very good for me. Y fue muy bueno para mí, Because I'm a preacher, porque soy un predicador so it's difficult to stop. y es difícil pararme. But I think I managed within 12 minutes. Sí, pero así que puedo hacer algo en 10 And there minutos. I met the leader of Institute Él ha Canción. conocido a Esteban Vázquez, el líder de Yeah, Instituto I met Canción. him, blah, blah, blah. Ha hablado con él And I met the leaders for Institute Canción in Portugal. y también a los líderes de Instituto Canción en Portugal. And I got an email, he wanted to meet me in London again, but I was on my way to Bolivia. Me enviaron un email y me invitaron a Londres otra vez, pero esta vez That's the yo one no in pude ir. Portugal. That's the one in ¿No? Portugal. Y eso fue bueno, me invitaron a Portugal y no pude ir. So I know a little bit of Institute Así que sé Canción. un poquito del Instituto Canción. So I think it's a little bit difficult in London to start it there. Yo pienso que ha sido un poco difícil comenzar el instituto allá en Londres. Because what is name? That it's not very well known. No es muy conocido en Europa, It's much more well known here. es más conocido en Latinoamérica. So anyway, I'm here now. Bueno, estoy aquí ahora. I'm not the worship leader. No soy un director de alabanza. When we started the church in Norway, Cuando empezamos la reunión en Noruega, There was la no- iglesia en Noruega, there was not much teaching about worship. no había mucha enseñanza sobre adoración. And I did everything. Y yo hacía todo, I was preaching, predicaba, I was praying, oraba, and I had a guitar, tenía una guitarra and I lead the y singing. también cantaba y le So llevaba I las wasn't canciones. that very good. Y yo era así de bueno. But then we had a revival in our church. We had a revival in our Pero church. tuvimos un avivamiento en la iglesia. And then lots of young people were saved, Y había mucha gente fue salva and some of them were rock and roll musicians. y algunos de ellos eran rock and rolleros. So suddenly we had guitars Y de pronto teníamos drums guitarristas, and the amplifiers bateristas, there. y como estaba el fuego ahí,
So we just took the songs we had, Así que tomamos las canciones que teníamos and the other churches y las otras in my iglesias hometown, en mi ciudad, the young people that were not allowed to have that kind of music. los jóvenes no tenían, o sea, no podían tocar ese tipo de None of the música. churches. No, ninguna de las iglesias. So we had really boom music, you know. Entonces nosotros empezamos con la música y las guitarras y las baterías. And we had a church upstairs at the bus station in the middle of the town. Y también teníamos una iglesia encima de todo lo que son los buses, los trenes. So all the young people came from the street there. Así que de las calles llegaba la gente. And they were singing and Y dancing and cantaban y praising the danzaban y Lord. adoraban al And we Señor. had lots of people becoming Teníamos Christians. mucha gente que se volvió al Señor ese This tiempo. is ages ago. I was much younger. Hace muchos años atrás, yo era muy joven. So it's a long time ago. Así que fue muy... So after that, other people have taken over. Después de eso, otras personas se So hicieron cargo. I'm specialized in preaching Yo soy especialista en and predicar, in teaching, en enseñar, and the Holy Spirit is specialized in healings and miracles y el Espíritu Santo es especialista en milagros y prodigios. and in casting out demons. Y sacar demonios, ¿no? A través de él también. I'm not a specialist in casting out demons, No soy especialista en sacar fuera demonios, but some people think I am. pero algunos piensan que soy. And one time that put me in a very difficult Y a situation. veces me ponen en dificultades. And it wasn't difficult. Eh, It wasn't difficult. no era difícil, Because I was teaching in a Bible school, porque yo enseñaba en los estudios bíblicos and they seen me preaching on the fields y me veían predicar en los films with healings and miracles. con sanidades y milagros. And there was a person at the Bible school Y había una persona en el estudio bíblico who had been a witch, que había sido una bruja. and the demons had started to manifest. Y los demonios empezaron a manifestarse And they took me there y me llevaron To set her free. para que la liberemos. because they thought I was an expert in this. Porque pensaron que yo era un experto. But I wasn't an expert at all. Pero yo no era un experto. But it was an interesting experience. Pero fue una experiencia muy interesante. And the demons, they were afraid of me. Y los demonios estaban temerosos de él. And I had no fear there. I had no fear. Y yo no tenía miedo. And I commanded the demons to tell their names. Y dije a los demonios sus nombres, que And digan sus each time nombres. they told their names, Y cada vez que ellos decían su nombre, I commanded them out in the name of les Jesus. decía que se vayan en el nombre de And they came Jesús. out without any struggle, without any Y ellos battle. salían y no necesitaba yo hacer mucha fuerza y ni nada So that was an para sacarlos. interesting experience. Así que fue una experiencia muy interesante. Because the Holy Spirit, Porque el Espíritu Santo He's an expert. es un experto And He lives in me. y Él vive en mí. First time, actually, I dealt with manifestation of demons. Alguna vez que hubo una That was in manifestación de demonios, 1995 and 96 December and January. en 95, 96, en diciembre, And it was in enero, La Paz. fue en La Paz. And I was afraid, but I didn't tell anyone. Yo estaba un poco temeroso, pero no le dije a nadie. But when I was preaching, Y cuando estaba predicando, the anointing of the Holy Spirit was upon me. el Espíritu Santo con su unción vino sobre And I él laid hands on the people. y puse mis manos sobre la gente And the demons started y los manifesting. demonios empezaron a manifestarse. But when I stopped preaching, Y dejé de predicar I didn't have that boldness. y no tuve la valentía. No, I'm not afraid at any time now of the demons. No tenía miedo a los demonios. Because I know they are not afraid, they are afraid of us. They're afraid of Jesus. Claro, ellos no tienen miedo de nosotros, pero sí tienen miedo de Jesús. And the demons, they are like dogs. Y a los demonios les gustan los If perros. you're like dogs, yeah. Okay. If you're afraid them, Si tú les temes, they're shouting at you, they're very tough. ellos... Yeah, Los, similar. los demonios son como los perros. That's Porque like- si tú les Yeah. hablas a los perros y ellos se hacen así, Yeah, they're big bluff. pueden empezar a ladrar. But when you know the name of Jesus, Pero si tú conoces el nombre de and you Jesús, know your authority in Christ si Jesus, conoces la autoridad de Jesús, they are afraid of that name, ellos están temerosos de su and nombre they're afraid of you. y están temerosos de ti. Don't be nervous. No te pongas nervioso, Don't shout at them. no les grites, Don't be aggressive. no seas agresivo, Because when you deal with any demons, porque tú cuando estás con you demonios, don't go, "Oh, in the name of Jesus." no haces Oh, in the name nada of en Jesus. el nombre de Jesús. Because there's no authority there. Porque no hay autoridad ahí, You understand? ¿entiendes? When you have authority, you are relaxed. Cuando tú tienes autoridad, tú You relajas, sleep very well. duermes bien. If they come, you go bam Y si ellos vienen, ¡pum!, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. I'm far away from my topic now, Sí, estoy muy lejos de mi tema ahorita. but I'm going to. It's good to tell a little bit stories first. Es bueno contarles algunas historias They primero. don't fall asleep. Así no se duermen. So
I'm going to share, I hope I'm not too long. So I'm going to share about the Word of God. Quiero compartirles de la palabra del Señor. Maybe that seems a bit boring. Tal vez suena aburrido, But I'm going to share about the Rhema, pero les voy a hablar sobre el rema, about the spoken Word of God, sobre la palabra hablada del Señor, which is very important. que es muy importante, Because the Word of God, porque la palabra del Señor that is the basis for relationship. está basada en las relaciones, To have a relationship and communion with God. tener relación y comunión con Dios. God, Dios He spoke to Abraham. habló a Abraham And those words y esas palabras revealed God to Abraham. revelaron a Dios a Abraham. So our relationship with God, Entonces nuestra relación con Dios that is not just out in the air. It's not, no está en el aire, así es una cosa. it has a foundation. Tiene una fundación, And that is un fundamento. the revealed Word of God. Y esa es la palabra revelada de The Dios. Holy Spirit makes the Word alive, El Espíritu Santo la hace vida, but the Word exposes God Himself. pero la palabra expone a Dios como So that is sí the mismo. basis for relationship. Entonces, That's the basis for esas son relationship. las bases de la relación. It is important to understand. Es muy importante entender esto. So in John, the Gospel of John, chapter 1, verse 1, En Juan 1:1, and I want you to forget something. quiero que olviden algo. If it says verbo in your translation, Si dice verbo en su traducción, forget it. olvídalo. Think palabra. Piensa en palabra, Because other translations, other languages, porque otras traducciones en otros they lenguajes use the word palabra, not verbo. usan palabra, no verbo, en ese versículo. Juan 1:1. I will read it in English. Lo voy a leer en inglés, She will read it in a particular translation in Spanish. yo voy a leerlo en español, And then we will take something from the Greek y text. vamos a hablar algo de griego también. How many of us can understand English here? ¿Cuántos entienden inglés aquí? Yeah, so more or less, más o menos. Bueno. Me van a corregir si me equivoco. So, yeah, I go ahead. Ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Antes, estoy leyendo una versión de lenguaje actual. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. So, from one point of view, De un punto de vista, this is the Word of God. esta es la palabra Not del from one Señor. point of view, it is the Word of God. Pero es la palabra del Señor. But in the Greek text here, Pero en el texto griego, when it says in the Spanish translation, many of them says verbo. cuando en muchas de las traducciones dice verbo, The English and most of the other translations, they say word. en muchas otras traducciones en inglés y otros idiomas dice palabra. Yeah. But the Greek says logos. Y en griego dice logos, Logos. logos. And there is another word for the Word of God. Y hay otra palabra para la palabra del Señor. And that is the word rema, Esa es la palabra rema, which basically means the spoken word. que básicamente significa la palabra hablada de Dios. So this is God's logos. Este es de Dios el logos. But logos also means Jesus himself. Pero logos también significa Jesús en sí misma la palabra. Because the written word and Jesus are one. Porque la palabra escrita y Jesús son uno. Jesus is the written word. Jesús es la palabra And the escrita written word is Jesus. y la palabra escrita es Jesús. Of course, it's not the paper, Claro que no es el papel, it's not the ink, tampoco es la but tinta, it's still the written word. pero es la palabra escrita del Señor. The ink and the paper is just the way it functions, an expression in the El natural. papel y la tinta solamente son una expresión natural de la palabra de So Dios. in the beginning was the logos. Así que en el principio era la palabra, el logos. So this is the logos. Así que este es el logos. So if you speak the logos, Así que si tú hablas el logos, it becomes spoken word, yeah? se vuelve la palabra hablada. So it becomes rema. Así que se vuelve el rema. So this is the word of God. Así que esta es la palabra del Señor. This has infinite power. Tiene infinito poder. It has infinite supply Tiene infinitas cosas from God, de Dios. of God's love, El amor de Dios. God's faith, God's La compassion, fe de Dios. La compasión de Dios. God's power, El poder de God's Dios. authority, God's La faith, autoridad de Dios. everything from God, God's wisdom, God's Todo lo de knowledge. Dios. La sabiduría, el It conocimiento. has infinite supply. Tiene infinitas
Supply. Suplementos, ¿no? It's supply. Cosas. I don't know what it is in Spanish. Sí. Yeah. You know what? You don't know what supply. Supply ship. Supply boat. If you're in the military and there's a war, and they come and they continually come to you with food so you can survive. Suplementos, ¿no? And they Son come suplementos. with weapons. That's supply. Por ejemplo, armas de los... Ellos, sí, suplementos. If the supply stops, you're finished. Si no te traen suplementos, comida, alimentos, ¿no ves? Puedes morir. ¿No? Se trata tratando de explicar In la the Word palabra. of God, En la palabra del Señor it's infinite supply. tiene muchos suplementos, infinitos suplementos. You see, we can't connect directly to God independent of His Word. Nosotros no podemos comunicarnos de Dios independientes de su That's palabra. impossible. Es imposible. It's just imagination. Solo es It's imaginación. just fantasy. Solo es fantasía. The only way to connect La with única God manera de conectarnos con Dios is through the Word of God. es a través de la palabra del Señor. That doesn't mean you need to quote Bible verses all the time. Y no significa que tienes que... It doesn't mean that you need to say Bible verses all the time. No significa que tú digas versos bíblicos todo el tiempo. But the Word of God is the basis. Pero es la base, es la palabra de If Dios. you didn't hear the Word of God, Si no oyes la palabra de we Dios, will not be Christians today. si no hubiéramos visto la palabra del Señor y hubiera escondido, no seríamos cristianos. So hoy this día. Word is so powerful. Así que esta palabra es muy poderosa. All we need is here. Todo lo que necesitamos está aquí. But if you put it on a bookshelf, Pero si lo pones en un librero, this is of no use. esto es inusable. It's like an explosive power, Tiene un poder explosivo, but it's of no benefit. pero no tiene beneficio porque está en un librero. And if I read it, Y si lo leo, I get it here. lo tengo aquí. Maybe I believe it's true, Tal vez creo que es verdad, but it's still here. pero sigue estando aquí. It's still of no use. Sigue siendo no usado. So, you know, if you have a giant, Así que, por ejemplo, si tú tienes un gigante, a very strong man, un hombre bien grande, bien fuerte, como un ángel, but he is sleeping, y él está durmiendo, he is sleeping so hard, está durmiendo fuertemente, he doesn't know what's pesadamente, going on y around him. no sabe lo que está ocurriendo And alrededor. all the mice and the rats, they're dancing on him. Y todos los ratoncitos y las ratas están jugando They're alrededor de laughing él. at him. Se ríen de él. This is like when you have the Bible in your bookshelf. Eso es cuando tienes tu Biblia, es como cuando tienes tu Biblia en el librero. When the Word of God is in the Bible only. When the Word of God is only in the Bible. Cuando la palabra del Señor solo está en la Biblia, So here you have the Word of God latent. tienes ahí la palabra del Señor latente, Like a latent power. como un poder It latente. is infinite. Es infinito. It has the same power as God Himself. Tiene el poder de Dios mismo. In the beginning was the Word. En el principio fue la The palabra. Word was with Y God. la palabra estaba con Dios. And the Word was Y God. la palabra era Dios. Logos is God. Logos is Christ. Logos es Dios, Logos es Cristo. But here it's latent. Pero aquí está latente. So how do we activate it? Así que, ¿cómo la activamos? How was the Word created? ¿Cómo fue la How was the heavens and the earth and the ¿Cómo planet? fue los cielos, la tierra, las The universe. plantas? ¿Cómo fue hecho el universo? How did it come to be into existence? ¿Cómo vinieron a la existencia? How? ¿Cómo? Yeah, God spoke. Dios habló. That means, because sometimes it's substitute Eso significa the spoken word with the written word. que hay un sustituto entre la palabra hablada y la palabra escrita. Yeah. So we read it, Así que cuando leemos, and we got it here, y lo tenemos aquí, and we read it. y lo leemos, Sometimes even memorize it, tal vez lo memorizamos, and we believe it here. y creemos en lo But que nothing está aquí, happened. pero nada ocurre. And this word has created power, Y esta palabra ha creado poder, but it has to be spoken. pero tiene que ser hablada. The word of God La palabra de Dios holds and sustains the whole universe. sostiene todo el universo. It is the word of God that created the universe. Es la palabra de Dios que creó el universo. It was spoken into existence. Esto lo volvió a la And existencia. the word of God
y la palabra de Dios has the same creative power today. tiene el mismo poder creativo ahora. It has no less power. No hay menos poder. The gospel has the same creative El power. evangelio tiene el mismo poder creativo. So when the gospel is preached, Así que cuando el evangelio es predicado, people are saved, they become born again, la gente se salva y se vuelve al they become Señor. new creations Él se vuelve una nueva creación by the creative power in the por spoken el word. grandioso poder de la palabra hablada de Dios. Because when we speak it, Porque mientras la hablamos, we activate the power activamos el poder that is in the word. que está en la palabra. The spoken word La palabra hablada is everywhere present. está todo el tiempo It presente. is unrestricted by time or space. No está restringida por el tiempo y It is espacio. infinite. Es infinita. That is the gospel. Ese es el evangelio. That is the word of God. Esa es la palabra del Señor. When the gospel is preached, Cuando el evangelio es predicado, people get healed la gente se sana. because of the creative